Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 28 de noviembre, es que se acordó un alto al fuego entre Israel y el grupo libanés Hezbollah. La primera fase de este acuerdo comprenderá 60 días y durante esa fase Israel y Hezbollah se retirarán paulatinamente del sur del Líbano, Israel hacia su propio territorio, Hezbollah hacia el norte del río Litani, ubicado a unos 30 kilómetros de lo que es la frontera común, aunque no hay acuerdo de límites entre estos países. El ejército libanés se desplegará en ese territorio en reemplazo de los contendientes en coordinación con la misión de paz de la ONU, que continuará con su labor de establecer los incumplimientos a lo acordado. Estados Unidos y Francia supervisarán la implementación del acuerdo. Según el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, suscribió este acuerdo que ha generado resistencias en su propia coalición de gobierno y en la oposición por tres razones: para concentrarse en Irán, y dijo explícitamente que no iba a abundar en la materia, lo cual suena potencialmente ominoso; para aislar a Hamas. Habría que recordar que la guerra empieza en buena medida porque Hezbollah ataca el norte del Líbano, perdón, el norte de Israel en solidaridad con los palestinos víctimas de las acciones de Israel en Gaza, y para una política de rearme porque el ejército israelí estaba teniendo problemas para abastecerse de ciertas municiones. La segunda noticia es que el fiscal especial Jack Smith solicitó desestimar el caso contra Donald Trump por el asalto al Capitolio en 2021. El fiscal especial dijo que esto era debido a que la política interna del Departamento de Justicia prohíbe proceder con acusaciones penales contra un presidente en ejercicio, y Donald Trump lo será a partir del 20 de enero. Sin embargo, recalcó este resultado, esto es cita textual, no se basa en los méritos o la fuerza del caso contra el acusado. Es decir, era un mero tema de procedimiento. Trump es acusado en el Distrito de Columbia por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 y por la presunción de que instigó el asalto al Capitolio, la sede del Congreso, el 6 de enero de 2021. Trump ya había anunciado que de llegar al gobierno despediría al fiscal especial el primer día de su gestión. El fiscal, por ende, se está curando en salud y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra que alega son políticamente motivados. La tercera noticia es que el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió una orden de arresto contra el líder de la Junta Militar de Myanmar, la antigua Birmania. Este jefe del régimen militar es el general Min Aung Hlaing y está acusado por crímenes cometidos contra la minoría musulmana Rohingya. Según el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, existen motivos razonables para creer que este jefe de la Junta militar tiene responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 por las Fuerzas Armadas de ese país en la campaña contrainsurgente en respuesta a un ataque rebelde contra tropas oficiales. Este operativo motivó el éxodo de más de 720,000 musulmanes rohingya de Myanmar, que se convirtieron en refugiados en la vecina Bangladesh. Aunque Myanmar no es parte de la Corte Penal Internacional, Bangladesh sí lo es, y en 2018 los jueces de la Corte dictaminaron que el fiscal podía investigar crímenes que se completaron, fue la palabra que usaron, en el territorio de un Estado miembro, aunque no se iniciaron ahí, y en este caso se habla de la deportación forzosa de estos civiles. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar sobre por qué probablemente lo que se está pidiendo de una reducción a cero, por lo menos de manera temporal, del impuesto a la renta en la zona económica especial que se quiere crear contigua al puerto de Chancay, es por lo menos cuestionable.
Empezaría por lo que presumiblemente cree todo liberal en torno a las políticas industriales como esa. ¿Qué quiere decir política industrial? En el sentido más laxo, es cualquier trato preferencial a un sector de la economía con base en criterios establecidos por el gobierno. Eh, y claro, digo, ¿por qué es importante la perspectiva liberal sobre las políticas industriales? Porque en principio se supone que nuestra política económica debiera ser liberal o ha pretendido serlo en las últimas décadas. Bueno, la primera cuestión que diría un liberal es que cuando no es el mercado, sino el Estado el que determina la asignación de los recursos, no hay garantía y es muy probable incluso que la inversión no fluya hacia sus usos más productivos. No hay garantía de que fluya hacia sus usos más productivos y es probable que ocurra lo contrario. Eh, en su libro de texto sobre macroeconomía, Gregory Mankiw, habría que recordar que este es el libro de texto canónico que reemplazó a otro que también fue un libro de texto canónico en macroeconomía en su momento, el de Paul Samuelson. Mankiw critica la idea de que el Estado deba o sepa siquiera cómo elegir ganadores. Básicamente Mankiw, pero esto es una argumentación estándar en el pensamiento económico liberal, el Estado no sabe necesariamente qué industrias serán rentables en el futuro, e incluso si las industrias en cuestión llegaran a ser rentables en el futuro, no se puede saber de antemano si los beneficios que esa rentabilidad generará para la economía en su conjunto superarán los costos que implican las políticas industriales. Por ejemplo, los impuestos que se dejan de cobrar cuando se reduce la tasa impositiva para promover una actividad económica. Y esto es particularmente relevante para el Perú si recordamos que, por ejemplo, la meta de déficit fiscal para 2024 en el Perú era de un 2% del PBI, luego se amplió a un 2,8% y que ya octubre, digamos, de manera anualizada, de manera anualizada, el déficit fiscal del gobierno peruano equivalía a un 4,1% del PBI. O sea, claramente el Estado peruano no tiene en este momento, porque además es el segundo año consecutivo en que no se cumple la meta fiscal, no tiene el margen para reducir tributos que implican proyectos como el de la zona económica exclusiva contigua al puerto de Chancay. Dicho sea de paso, cuando el Estado no cumple con sus metas de déficit fiscal como proporción de la economía, se corre el riesgo de que las empresas calificadoras de riesgo eh, degraden la evaluación de la deuda pública, por ejemplo, lo cual suele implicar aumento de tasas de interés para nuevos endeudamientos, va a tener un costo para la deuda que contraiga en el futuro el Estado, pero también en el sector privado, y que todo esto está ocurriendo en un contexto en el cual los precios de las materias primas son relativamente altos y el Perú tiene superávit comercial. Eso podría cambiar dependiendo, por ejemplo, de cómo evolucionen los conflictos comerciales que está a punto de iniciar la administración Trump en los Estados Unidos. Entonces, el primer argumento era el Estado no sabe qué sectores serán rentables a futuro e incluso si lo supiera, no necesariamente puede establecer en el presente que esa rentabilidad a futuro compense, digamos, los costos que las políticas de promoción tienen en el presente. Por ejemplo, la menor recaudación tributaria. Pero incluso si el Estado pudiera establecer con certeza qué actividad económica será rentable a futuro, podría tener incentivos para no favorecer a esas industrias, sino a otras industrias que son o políticamente influyentes o industrias que corrompen funcionarios. Tenemos el ejemplo de el caso Lavallato y el Club de la Construcción en el Perú, ¿no? Entonces, incluso si el Estado tuviera el don de la clarividencia para saber qué va a ocurrir en el futuro, no tiene el don de ser inmune a la corrupción
o a la influencia de grupos de interés. Dicho sea de paso, Mankiw en su libro dice que si fuera evidente en cualquier caso que un sector de la economía tiene una perspectiva promisoria a futuro en términos de rentabilidad, en ese caso no sería necesario que el Estado apruebe políticas de incentivos en favor de la inversión en ese sector. Por la sencilla razón de que si se sabe que ese sector tiene un gran potencial a futuro, las propias empresas del sector privado tendrían incentivos para afrontar pérdidas temporales con el propósito de lograr ese beneficio futuro. A fines del siglo XX, en su libro de texto, Mankiw ponía como ejemplo de lo que acabo de decir a las empresas del sector de biotecnología, ¿no? Entonces, estas políticas industriales, políticas que implican favorecer a un sector de la economía por decisión estatal, con subsidios, reducciones de tributos, mayor protección arancelaria, etcétera, son cuestionables la mayor parte del tiempo y no solo por las razones que acabo de indicar. Incluso si el Estado supiera qué sectores de la economía van a ser rentables a futuro y aplicara políticas industriales para beneficiar única y exclusivamente a esos sectores, siempre surge la posibilidad de que en el futuro, cuando esos sectores económicos ya sean rentables, sin embargo, utilicen su influencia política y van a contar con los recursos para hacerlo, precisamente por esa rentabilidad alcanzada, para evitar que esas políticas de incentivo o promoción que debían ser temporales se deroguen, ¿no? De hecho, no hay que especular, esto no es un escenario hipotético. Ocurrió en el Perú con la ley de promoción agropecuaria, que ya tenía 20 años de vigencia cuando se intentó prorrogarla por 10 años más, para que tenga una vigencia total de 30 años, por lo menos. Las protestas laborales en su momento impidieron que esta ley se extendiera por 10 años más, pero acá las preguntas son obvias. La idea es que el sector tenía un potencial y que para alcanzar ese potencial a futuro el Estado debía protegerlo en el presente, o promoverlo más bien, ¿no? Promoverlo a través de menores costos laborales y menores tasas de impuestos. Si tras 20 años de vigencia de la ley de promoción agropecuaria, el sector no era rentable sin los incentivos mencionados, ¿por qué seguir protegiéndolo ad infinitum, ¿no? Y si era rentable, ¿por qué necesitaba que se ampliara la vigencia de la ley? En ninguno de los dos casos tenía sentido continuar en esa línea. Bueno, termino con este ejemplo de la Argentina. El otro problema es que una vez que se establecen este tipo de políticas de incentivo o de estímulo, surgen presiones para extenderla a otros sectores. Aquí el ejemplo es el del RIGI, o régimen de incentivos para grandes inversiones en la Argentina. El término claramente lo indica, grandes inversiones. Era una serie de beneficios que se daba a quienes invirtieran 200 millones de dólares o más en la economía argentina. Entre otros beneficios tributarios, pero no exclusivamente. Ahora, en buena medida por presión de otros gremios empresariales, ha surgido la idea de un RIGI industrial, o sus detractores lo llaman de manera irónica un mini RIGI, porque ya no se requiere invertir 200 millones de dólares para acogerse a los beneficios. Y el gobierno alega que esto es para facilitar las cadenas de suministro de quienes hagan estas inversiones de 200 millones de dólares o más que implicaba el RIGI originalmente. Y la pregunta es, si ese era el caso, ¿por qué no se planteó así desde un inicio? Todo parece indicar que este es un caso en el cual el Estado cede ante la presión de grupos de interés. Y ese es el problema con este tipo de políticas. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a seguir con este tema en el siguiente podcast.